Bienvenidos al podcast Cristianos Promedio. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. Y en el día de hoy estaremos hablando sobre el tema que les prometimos la semana pasada. Y La tiene que semana ver, pasada. bueno, el episodio pasado. Ey, no me tires así. Hombre malvado. Y tiene que ver con un tema doctrinal que nos separa de denominaciones como los católicos, los anglicanos, los ortodoxos y otras tradiciones también más apegadas a la historia, aunque sean protestantes. Exacto. Tiene que ver con los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? ¿Por qué son importantes? ¿Y por qué tú, un cristiano promedio, no crees en los sacramentos? Aquí vamos. Tú sabes que... Oh, no tiene el centro. Ya. Ok. Que yo no estoy muy seguro si los reformados, los presbiterianos, dónde encajan. Porque ellos a veces usan la palabra sacramento. Y ellos creen en que hay algo especial. O sea, no son swinglianos, que es el término nerd para hablar del cristiano promedio que nosotros conocemos. Nadie está entendiendo, pero no importa. Pero el mismo, como que yo no estoy seguro si ellos son de que así sacramental. No creo. Al menos no Bueno, los 7. hay niveles también de sacramentosidad. Pero también yo digo porque ellos tienen como listas diferentes de lo que Ya. ellos llaman los medios de gracia, Sí, sí, que es más o menos relacionado al tema. sí. Pero bueno, ¿qué Bueno, es un sacramento? ¿qué es un sacramento? Yo le mandé a Mario un documento que es un catecismo protestante, pero es de parte de la comunión anglicana. Y me gusta porque responde como que todas las preguntas importantes y básicas teológicas, pero sin entrar como en debate de posturas bien específicas que no están bien claras en la Biblia, como que no entra en debate, aunque tú puedes ver tendencias, pero no entra en debate soteriológico, escatológico, etcétera, sino que trata de como que decirte la cosa como lo dice la Biblia, al igual de ambiguo que a veces la Biblia es. O sea, uno a veces quiere ser como demasiado como que esto es así, así, allá, pero la Biblia raramente es así de explícita No es tan en lo clara. que di. Exacto. Y entonces se presta a diferentes interpretaciones. Entonces, el asunto es que hay una sección dedicada a los sacramentos. Entonces, en vez de María y yo hablar aquí a lo loco, yo dije, bueno, déjame buscar una definición como de verdad para entonces nosotros tener una idea más clara y no se vea diluida por lo que nosotros malentendamos de qué significa eso. Porque en verdad, para mí, aunque yo lo he leído y entiendo en un sentido la teoría, es difícil de entenderlo realmente para mí. Cómo funciona. Sí, en Como que yo verdad. tiendo a pensar muy como, no sé, es científicamente, como mecánica, así como que esto y esto y esto, entonces esto y esto y aquello. Como que algo bien estructurado. Y esto, en verdad, es un poco más místico, sería la palabra. Esa Como es que la palabra correcta. Sí. más espiritual en un sentido. Y más en que parte del punto es que tú no lo entiendes. Entonces, para cristiano promedio criado en como en nuestra cultura de iglesia, eso no cuadra. Porque todo tiene una explicación y todo tiene sentido y Tú todo es sabes que claro. sobre eso que tú estás diciendo ahora mismo, sobre tener explicaciones, después de que leamos algún sacramento, eh, el sábado en el grupo de adolescentes, me tocaba a mí como dar la meditación, enseñanza, slash, lo que sea. Y dije algo bastante, Ambiguo. bueno, lo dejé así como tú dices, fui tan claro como la Biblia, pero fue algo como complicado, en verdad. Que, bueno, te lo contaré más adelante. Pero bueno, por ahora, ¿qué es lo que es un sacramento? Bueno, pero el punto es que a la gente de nuestro contexto no le gusta las cosas que Que no no se son entienden. bien, que no, exacto. Uno quiere que le digan la cosilla.
Entonces voy a estar traduciendo, así que quizá no sea tan fluido, pero bueno, porque esto no está en español. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es una señal visible y externa de una gracia espiritual e interna. Ujú. Eso es importante. Algo visible, una señal visible pero externa, va relacionado a una gracia espiritual e interna. Ok. Todos los sacramentos, ese es el fundamento de todos los sacramentos. Entonces aquí da una breve explicación. Dios nos da una señal como un medio a través del cual recibimos la gracia. Y entonces, como algo como tangible, externo, visible, entonces eso nos da una garantía, una seguridad de que realmente estamos recibiendo la gracia que Dios dice que da a través de esa señal. Ok. Para mí está fácil, en verdad. Yo Para tengo el mí, ejemplo perfecto. para mí lo difícil es entender que eso de recibir una gracia. Esa es la parte que yo no entiendo. Porque lo de que se hace algo externo, que haga algo interno y como que te da seguridad de que es un hecho. Tiene sentido. O Pero sea, ¿qué mira, significa eso de recibir una gracia? te Es lo voy a, te que voy a mí a... me confunde. Ah, ok. Bueno, está bien. Te voy a decir cómo yo lo entendí. Ok. Y cómo yo lo entiendo, ¿verdad? Y cómo yo lo estoy practicando también, porque ahora yo lo estoy practicando un poquito en mi vida privada. El matrimonio es un ritual que uno hace, pero es un Sí. pacto. Y en el matrimonio uno hace algo espiritualmente profundo. O sea, tú estás uniendo a una persona para toda la vida y tú te estás volviendo uno con esa otra persona. Pero alguien preguntaría, ¿cuándo tú te casas? ¿En la boda? ¿Antes de la boda? ¿O en la consumación? En el acto sexual. Y yo creo que, aunque uno quisiera como que, o incluso uno pudiera quizá dilucidar y dar una idea como que más compleja, realmente uno se casa en la boda. O sea, ¿En cuál? en la boda, en la boda. La boda. En la Porque aquí boda. nos casamos 2 veces. Bueno, en la boda. Cual sea la boda que tú hagas, esa boda, en esa boda tú te casaste. Si hiciste dos, tú eres un pariguayo. Como tú y yo. Como exactamente. Pero, ¿qué pasa? Hasta que tú no te casas, tú no estás unido a la otra persona. Aunque quizá tú tienes todos los requisitos para unirte con esa persona. Hasta que no llega la ceremonia y se dice sí, acepto. Y están los testigos. Te ponen tu anillo y se dan su beso. No están casados. Mm. Entonces, Yo tengo. Bueno, continúa. es como el punto del anillo. Ese es como el. Mm. Ese es lo que yo quiero usar. O sea, el anillo, aquí está mi anillo, mírenlo Ah, o ahí. sea, tú lo estás usando como. Oh, no, y el mío. Bueno, está Tú, no, allí. tú no estás casado. Ah, no se Ay, ve. Enfócate. que está muy Ponte acá. cerca. Sí, pero es que si está muy lejos, entonces. Ahí. La cosa. Miren el anillo ahí. Se fue. Eh, el anillo es lo que simboliza la En unión. Occidente. Lo que simboliza la unión de las dos personas. Entonces, este símbolo externo y visible Oh. demuestra y representa una realidad espiritual invisible que sucede. Y es algo De que tú y tu esposa son uno. exacto. Pero al mismo tiempo, los católicos dirían que, o sea, yo estoy recibiendo una gracia especial, yo estoy recibiendo un regalo de Dios, algo Sí. que me da algún tipo de bendición, es como una bendición espiritual. Eso es lo que es una gracia, básicamente. Sí. O sea, al Pero eso es casarme, como que tú no la tienes, tú no haces el asunto. es que hasta que Entonces tú esa es no la te casas, pregunta. eso Ese es el es que hasta que tú asunto. no te casas, tú no estás casado.
Entonces tú tienes que casarte para estar casado. Yo te iba a decir que aquí en el documento que tengo están los 7 sacramentos y de cada uno pregunta qué es lo visible externo Ajá. y cuál es la gracia que se recibe. Entonces, realmente Vamos al matrimonio de una vez para terminar con ese ejemplo. bueno, es que yo quería, antes de entrar al matrimonio, hablar de la diferencia entre los dos. Hay dos tipos de sacramentos. O sea, esto es interesante, que hay una diferencia con los católicos. Porque, otra vez, para los católicos son 7 sacramentos. Ujú. Santo sacramento, algo así, qué sé yo. Ajá. Bueno, es como una redundancia ahí. Sí. Bueno, no sé. Los El asunto sagrados. es que son... Los santos sagrados. Exacto. Son 7. Pero en nuestras iglesias hay 2 de esos 7 que le llamamos ordenanza. ¿En tu iglesia le llaman así? En mi ¿Cómo le iglesia dicen? no saben cómo decirle. Pero sí, le dicen Bueno, ordenanza. ordenanzas que son la cena del Señor o Ujú. la Eucaristía, la misa. ¿Se dice La misa? comunión. Sí, sí, la comunión. Y entonces está el bautismo. Esas son las 2 que se hacen en nuestras iglesias. Pero se hacen las otras cosas, pero Pero no se llaman no ordenanza. se le llama igual. Ni ¿Por qué? sacramento. Porque lo voy a leer de aquí. Eh, ellos lo categorizan en los sacramentos ordenados por Cristo, de ahí viene lo de ordenanza, y otros sacramentos que comúnmente se le llama así. O sea, son otros ritos e instituciones que comúnmente se le llaman sacramentos. O sea, aquí ellos están diciendo, básicamente, los católicos le llaman sacramentos, esta es otra cosa. Ujú. Pero, o sea, ellos no dicen que no son sacramentos, pero lo distinguen Los de sacramentos los de verdad. sacramentos del Evangelio, de lo Ajá. que Jesús dijo textualmente que está en la Biblia, hagan esto. Los otros, él no lo dice. Y no son para todo el mundo tampoco. O sea, no todo el mundo se casa. No. No todo el mundo es ordenado en el ministerio. No todo el mundo se está muriendo y se unge con aceite. Entonces son como más, ellos le llaman de que los sacramentos de la iglesia y los otros son los sacramentos del evangelio, algo así. Ok. Entonces, ok, entonces vamos directo al matrimonio, ya que hicimos esa salvedad. Sí, sí, por lo menos para. Como ya tenemos ejemplo Vamos fresco, a para ver. ver cuál es la gracia que otorga. ¿Qué es el matrimonio? Bueno, obviamente sabemos que, bueno, aquí dice un pacto, a lifelong, un pacto para toda la vida entre un hombre y una mujer, uniéndolo, ya tú ves aquí que esta gente son obviamente no affirming, Ujú. uniéndolo en amor self-giving, ¿cómo se dice eso? ¿Qué sé yo? Sacrificial. Sí, gozo, fidelidad, ordenado por Dios para la procreación y crianza espiritual de los hijos, la santificación del esposo y de la esposa y el apoyo mutuo en su vida común y el florecimiento de la familia, la iglesia y la sociedad. Ah, mira, tú ves, no hablan de los anillos. Oye, como que dice, el esposo y la esposa entran en este pacto al intercambiar votos Ujú. ante Dios y en la presencia de testigos. Pero es parte de los anillos, es como de los votos también. O sea, pudiéramos decir que Es un simplemente símbolo. la boda. O sea, yo estoy diciendo que el anillo es Exacto, una exacto, es la representación del boda. matrimonio, pero la boda es realmente Sí, el. exacto, es la boda. Y Exacto. me llama la atención eso de ante Dios y testigos. Que hay gente que Claro, dice, bueno, tú y yo nos casamos, ya, estamos casados. Pero eso no procede. claro. Entonces, bueno, obviamente aquí, ¿qué significa el matrimonio? La unión del esposo y la esposa en una sola carne. Refleja la comunión entre Cristo, el esposo celestial, y la iglesia, su santa esposa. No todos son llamados a casarse, pero todos los cristianos son unidos a Cristo como miembros de su cuerpo. Hey, Amén. interesante. O sea, todo el mundo se casa, aunque Ujú. no se case aquí. Con Cristo. Entonces, ¿qué gracia da Dios en el matrimonio? Como tú decías, eh, Dios los bendice en su vida en común para que crezcan juntos en amor, sabiduría y piedad. Eh,
imitando el patrón del amor sacrificial de Cristo. Eh, embodies, ¿cómo se dice? El matrimonio cristiano muestra al mundo esa gracia, especialmente a través de la hospitalidad y el cuidado de aquellos que están solos o en necesidad. Interesante. Sí. En verdad, yo no sé si te pasa a ti, pero cuando yo tengo algún tipo de problema o situación con Carla, o qué sé yo, las mujeres son complicadas, no se salta de ellas en alguna cosa. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? No diré nada. Ok. Sobre Bueno, todo, yo que trabajamos con mujeres también, o sea que aparte del matrimonio también. bueno, o sea, las mujeres son hormonales, tú sabes, como que son impredecibles. Misógino. Sí. ¿Tú no sientes que las mujeres son impredecibles, man? Un poco, sí. Como que hay veces que pasan cosas que yo no sé, como que no la puedo computar. Como que Sí, es digo, ven verdad. acá. Un mismo evento puede Exactamente. sacar diferentes Diferentes resultados reacciones. como aleatoriamente. Sí, Pareciera, es pero raro. para aleatorio. Y a veces, ellas mismas no se entienden. ¿Te ha pasado también? Literal. Bueno, pero el otro día, hace como 2 semanas, Carla me dijo, dije, gracias por ayudarme a entenderme. Nos sentamos a hablar de un problema que ella estaba teniendo. Ella se sintió mal, de verdad. Pero ella no había entendido por qué creía que ella se sentía mal. Ya. Entonces tuvimos que hablar. No era conmigo el problema, pero entonces tuvimos que hablar. Para entonces, haciéndole preguntas, como que intentar entender qué era lo que le afectaba. Y después de que sabíamos qué era lo que le afectaba, entonces pudimos no resolverlo inmediatamente, pero empezar a resolverlo. Eh, pero bueno, pues, a veces yo siento que Carla es un ser, ¿verdad? Una mujer incomprensible. Y como que tengo que sacrificarme por ella y no sé qué hacer. O sea, sé qué hacer, pero mierda, Es a difícil. veces es difícil. Y muchas veces me viene a la mente ese pasaje de Efesios. De que Cristo y la Jesús, iglesia. sí, de que yo tengo que amarla como Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella a fin de presentarla a una esposa sin mancha. Y cuando pienso en eso, digo, mira, Jesús tiene que estar más alto de mí. En verdad. O Un sea, millón de veces. yo le digo mucho a Carla que para mí ella es una mujer muy poco complicada. O sea, del ranking de mujeres complicadas, yo creo que Carla está en el top nada. Ella no es complicada, de verdad. Pero una mujer tiene que ser complicada un ching. Misoginia. Estaba Misoginia. pensando en mi iglesia predica el otro día, un pastor invitado, el pasaje donde la parábola en la que el, el señor ese perdona al tipo que debía todos Sí, los sí. millones del mundo Ujú. y el otro le debía como 100 pesos y él como que Lo metió por eso. te mato, te meto preso y entonces él estaba hablando de eso mismo, de cómo el señor nos perdona a nosotros todo y nosotros no podemos perdonar un disparate. Y él o sea, está relacionado a eso que tú dices. Sí. El señor que es nuestro esposo, eh, Aguanta berrinche, aguanta infidelidad inconformidad, también. infidelidad, Eh, aguanta de todo. Ese tipo aguanta de todo. Y a uno se le hace difícil, men. Nah. El punto es, pero es un hecho de que el matrimonio en sí, el hecho de tú estar casado y de tú, suena como cliché quizá, pero luchar por tu matrimonio. Porque, o sea, eso es. en este mundo como que la tendencia está de que, tú te jaltas, me jalté de esta mujer, que si yo que me fui. Banda. Ya. Pero ahí habla del hecho de que tú haces un pacto que se supone que es de toda la vida. Entonces, obviamente, no estamos diciendo, tenemos episodio hablando de divorcio, pero el punto es que esa lucha por simplemente que yo no soy yo solo, no Exacto. es algo individualista. Entonces, al hecho de no ser para ti solo que tú vives, ya eso trabaja en tu alma y te Literal. va santificando automáticamente. O sea, el hecho de tú estar casado y de tú permanecer casado
va trabajando en tu persona. Es una De gracia forma full, viejo. increíble. O sea, es una Y gracia tener hijos más todavía para mí. Eso literal, men. O es sea, otro nivel. para mí es demasiado evidente que el matrimonio es realmente, o sea, Santifica. te da una bendición espiritual especial, la gente. Ujú. Entonces, lo que te iba a decir del grupo de jóvenes, ya que estamos en esto. Ujú. Le puse un ejemplo ahí. Bueno, estábamos hablando sobre... Estamos como en una serie, más o menos. Hablando de la importancia de ciertas cosas en la vida. Y lo primero que se habló fue la importancia de las palabras. Mm. Y entonces me tocó a mí hablar de la importancia de las acciones. Genial. Entonces, tú sabes que me fui de una vez, Santiago, facing obra. Y nada, me metí candela ahí. Pero yo di como 4 razones por las cuales las acciones son importantes. Y es porque tienen efecto en 4 ámbitos diferentes. Uno era que afectan la vida real, tangible de la otra gente. Si a alguien Ujú. en Santiago, si alguien no tiene comida y tú le dices Dios te bendiga, pero no le das nada, no sirve. Pero si tú le das algo, Ujú. tú le estás, ¿verdad?, salvando la vida. Después te pueden dañar a ti tu reputación o construir tu reputación. No a los demás, sino a ti mismo. Entonces cogí el de Eclesiastés ahí de las moscas muertas dañan el perfume del perfumista. Ujú. Ok. Entonces, la tercera era que tus acciones tienen un impacto en tu vida espiritual, aunque quizá no lo podemos entender. Y lo que utilicé fue el, el Padre Nuestro. Mm. Perdónanos en la misma forma en la que nosotros Sí. perdonamos a los otros. Porque si no perdonáis a vosotros sus ofensas, tampoco el Padre perdonará a ustedes la suya. Y obviamente en ese contexto de jóvenes adolescentes y de poca, ¿verdad?, intimidad más o menos, yo no me voy a poner a decir como que, mira, aquí Dios está diciendo que si tú no perdonas, Él no te va a perdonar. Y entonces el Evangelio quizás sea por obra también, no solamente por gracia, que sé yo Mm. cuánto. Pero, nada, simplemente leímos el pasaje. Y yo pregunté, ¿qué es lo que dice ahí? Y todo el mundo supo decir lo que dice ahí, porque lo que dice ahí ¿Está claro? no es muy complicado. Está clarito. Lo que no sabemos es qué hace con eso, pero lo que está ahí está claro. Entonces yo le dije, miren, yo no tengo la más mínima idea de cómo es que esto funciona. Pero ahí dice que en la misma medida en la que yo perdono, Dios me perdona a mí. O sea que nuestras acciones, de alguna manera que no entendemos, afectan nuestra vida espiritual. Afectan nuestra condición espiritual incluso. Y fue una forma bien como maquillada de decir que esto no es tan fácil como decir que sola fe, sola gracia y deja las obras Sí. por ahí. Pero tampoco voy a decir lo contrario porque no soy No, loco. porque tampoco es. No, y tampoco es verdad. Bueno, 100%. exactamente. Depende de cómo se diga. Entonces, ese era mi punto, como que hay un misterio ahí. El hecho de que, Exacto. y eso, por eso lo traigo a colación, porque tú dijiste, el hecho de que no entendamos cómo el sacramento funciona, no significa que debamos de ignorarlo. Y en este mundo cristiano Ujú. promedio, queremos que todo sea comprensible y todo sea eh, lógico y que todo funcione como que sin ningún ¿Tú sabes problema, qué? sin Yo creo contradicción. que los cinco sacramentos que no son los del Evangelio son más fáciles para mí de entender Que que los los dos... otros dos. Ah, Y sobre todo yo creo que para un cristiano promedio. ok, bueno, O sea que quizás podemos seguir viendo los otros 5, que son los fáciles para mí. está bien. Y entonces después ver el Pero otro. bueno, en conclusión, el hecho de que no sepamos que algo, cómo algo funciona, o quizá no podamos como hacer una fórmula matemática con versículo bíblico, eso es como lo que hacemos. Mm. Cogemos versículo bíblico y entonces lo Hey, yo sumamos. tengo uno que así, parece casi brujería. ¿Un qué? ¿Un sacramento? Sí. Ok. No significa que no sea verdad o que... Ok, nada. Entonces ya vimos un sacramento y ese es fácil de entender como algo físico externo Voy al más representa loco, una gracia interna. Dale. ya que tú hablaste de Santiago. La unción del enfermo.
A Hay un ver. versículo en Santiago que dice que si alguien está enfermo, que llamen a los ancianos y ellos van y le van a ungir aceite y la oración confesa sanar al enfermo. Entonces, ¿cuál es el sacramento? O con oración y literalmente cogen aceite y te lo echan, el, el ministro invoca la bendición de Dios sobre el cuerpo, mente o espíritu de la persona que está sufriendo. Entonces, ese es el asunto externo. Literalmente cogen aceite, te lo echan en la cabeza y oran por ti. Eso es algo externo. Sí. ¿Y cuál es la bendición, perdón, la gracia que tú recibes cuando te echan ese aceite? Dios te da salud, fuerza, fortaleza, paz y o te recupera de la enfermedad o herida o te da perseverancia en la adversidad, especialmente en preparación para la muerte. Me gusta que ellos cubren la base Claro, de claro. que te dicen, aunque te unjan con aceite, eso no significa que tú te vas a sanar de cualquier enfermedad. Ahora, yo he escuchado de cosas sorprendentes, de gente que, porque nosotros no creemos eso, nuestras iglesias. Nuestra iglesia O sea, dicen que nosotros, creen eso, pero pero no lo hacemos, no. que es la parte del aspecto tangible y externo. Para mí tiene un valor eso, en verdad. ¿Qué es lo que ellos Claro. dicen? La importancia del sacramento es que tú asociar lo externo te hace creer que lo que pasa interno y que no se ve Ujú. es real. Entonces, por Sí. eso que digo, suena como medio como brujerístico, Brujería. de Sí, es que verdad. tú haces algo y eso hace que Dios haga algo. Pero es lo que dice la Biblia. Entonces, me gusta que ellos cubren la base ahí y dicen que, bueno, no necesariamente se va a sanar, puede que esté hasta preparándote para la muerte o dándote perseverancia. Pero es como, ¿qué tú crees de eso? Wow, me dejaste en verdad ahí Porque yo he oído full pensativo. como de Anti-Raid hablando de eso, Ujú. de, de como que no necesariamente tú te vayas a sanar de esta enfermedad ahora. Como que las oraciones que uno hace, que Dios no contesta como que en un sentido, Él la va a contestar de alguna forma, aunque sea en la nueva creación. Entonces como que, bueno, en la resurrección tú vas a estar sano. Pero eso suena Sí. como, como medio como que, ok, entonces ¿para qué? Gracias. Exacto. ¿En qué me ayuda eso? Dios te Pero bendiga. me puse a pensar en lo que, antes de tirarte la bola, como que yo diría eso. Y en verdad hay un aspecto del tú te enfermo y el tú como que confía en que, bueno, primero es desesperarte con que tú te enfermas y el hecho de que como que esto es intolerable y yo no puedo y Dios me abandonó o qué sé yo qué, que se relaciona como a la salud espiritual. Sobre todo Ujú. gente que tiene enfermedades fuertes, terminales y que por mucho tiempo. Eso te afecta. Me hace pensar como en la historia de Job, de que Claro. aunque el tipo estaba como bien firme al principio, después No, con empezó a el bajar. tiempo se va. Exacto. Entonces, es como que tú soltas la cosa y tú decís, bueno, yo estoy en manos del Señor y tú confías en Él y Él me mandó, o sea, como que, como él decía, como decía, hay paz, te da paz a tu alma de que tú estás haciendo lo que se tenga que hacer, tú esperas que tú te mejores, pero si te mejora o no te mejora, como que el Señor te sostiene y te bendice y te da su gracia para tú, qué sé yo, sanarte aunque sea espiritualmente. Pero es Bueno, difícil. en verdad, o sea, lo que pasa es que pasa el mismo tema de las oraciones. Esto, decido responder a la oración o Sí, no. pero aquí es como más fuerte porque tú le echas aceite a la gente. Bueno, pero al final de cuentas, no es lo mismo. Pero por eso te pregunto, si O es lo sea, mismo, para mí, no, ¿qué es lo que hacen nuestras iglesias? Es lo mismo, entonces no echamos aceite. lo que pasa es que, bueno, mira, es un versículo. O sea, yo no estaría dispuesto Bueno, a ahí decir pusieron varias que, citas. o sea, sí, pero yo puedo creer que es un sacramento por tradición, pero yo no creo que es suficiente como O sea, hay base como, bíblica para hay un decir patrón bíblico. que, exacto, un patrón bíblico
Perdón, pero ese patrón me parece más fácil de explicar como un patrón cultural que está en la Biblia. Sí, eso es un factor muy importante. Ahora, eso no significa que no sea un sacramento, que no pueda hacerlo. Simplemente, Ujú. eh, bueno, es como la cena, la Eucaristía. ¿Qué usamos en la Eucaristía? Ujú. Usamos hostia, Sí, usamos pan sin levadura, usamos galletitas, usamos doritos, qué sé yo. Eh, Aunque hay una forma más apropiada de hacerlo, eh, quizá el punto principal no es el no, el ingrediente aceite con en el que sí lo no hacemos. es. Exacto. Entonces, quizá el ingrediente principal en el asunto no es el aceite, sino la oración. Que en la Sí, mayoría de los pasajes que se habla de definitivamente la eso, oración, es la sí. oración, ¿verdad? Estoy viendo la cita de aquí, por ejemplo, tiene la historia de Elías cuando sana al hijo de la mujer Mm, esa. Y ahí él no le echó nada. exacto. Y el de Eliseo es más raro todavía, que él dice que como que se le acuesta arriba Sí. Le das y como da la calor. vuelta y después Sí. vuelve. Eh, Pero, o sea, como que él hizo algo, pero él oró también. y bueno, Entonces, es Jesús hizo muchas interesante. sanaciones y en algunos casos él oró y también usó algún tipo de Sí, medio eso es físico, interesante para mí, que pero lo no hace siempre. diferente cada vez. Exacto. Y uno le escupe y le toca la lengua y que sí, Sí, ok. y le meto eso, lo dedo en el oído, con También, baba. Pero había veces que simplemente decía, ya, sánate, ya. sí. O Entonces, hasta el del centurión, que él ni lo vio y lo sanó. pedidos ya. Exacto. Pero o sea, no diciendo que el sacramento no tenga que incluir el aceite, o que no debería incluir el aceite, pero yo no creo necesariamente que la gracia esté atada al aceite, sino que tú hagas el Ujú. ritual. Sí, Y en nuestras iglesias sí hacemos eso, la sí, sí, oración, oramos, claro. pero, Y la gente va, porque una cosa es orar de que desde tu casa, pero algo que sí se hace mucho también es ir a orar con el enfermo. Que exacto, eso es, esa ese es, es el, esa es, porque, porque orar desde tu casa no es que es inútil, pero no es lo mismo no es que lo tú mismo. ir a donde la persona y orar con ellos, enfrente a ellos. Entonces, ahora mira qué sí yo digo del aceite, y pensando en nuestras Hey, iglesias. ahora pensando en eso mismo, igual, piénsalo. Que alguien que tú se, o sea, como que gente esté orando por ti, tú ni lo sabes, en un sentido. No. Aunque te lo digan, aunque te digan, he estado orando por ti, tú como que, oh, Ujú. wow. Pero si alguien va y dice, Mario, voy a orar por ti, y Y ora ahora por por ti, ti. delante de ti, eso te da una gracia, en verdad. ¿Es verdad? O sea, es un regalo de Dios y es algo que te Una anima y te bendición espiritual. refuerza espiritualmente Full. y te ayuda, Pero te entonces, da. óyelo ahí. Yo creo que la gente no pide esa oración especial de que venga a mi casa a orar. Ya no la piden ni siquiera en nuestras iglesias. No, no. Pero es como que porque no queremos poner a Dios a prueba. Yo creo eso, de verdad. Yo creo que la razón es porque no queremos poner a Dios a prueba, porque esa es mi razón. No tenemos fe. No tenemos fe. Y Ah, bueno, ya entendí. para mí, Que, o sea, como que sabemos, asumimos que Dios no nos va a sanar, entonces para eso ni siquiera. o quizá no es que asumimos que Él no nos va a sanar. Asumimos que Él va a hacer lo que se le pegue a su gana, porque eso es lo que Él hace. Ah, sí. Entonces, yo no quiero poner a Dios entre la espada y la pared de tener que hacer su voluntad y no la mía, y que su voluntad sea la que yo no quiero, y entonces yo sentí que Él no me respondió. Pero, ¿tú sabes en qué contexto sí la gente le importa? Mm. Que he oído gente que se amarga full. Que un familiar se estaba muriendo y le dicen al pastor o a un hermano Ah, que ven a vaya y visitarlo, ore ven a con orar por ellos. Él. Claro, porque se Y va si para el no se infierno. hace y se muere la persona, se quedan con un dolor ahí de que. Y si el pastor sí va, aunque la persona no se haya convertido ni nada, pero el No, pastor fue y oró por la es un cuento persona, ya. Ay, eso, fuimos y le pero no predicamos un por cuento, o última sea, vez. de verdad te Sí, hace sí, algo o sea, pero y hasta un efecto negativo si no se se hace. cree, o sea, no un cuento como algo falso, sino como que ya Ah, se ya, convierte en una historia, en algo memorable, porque por lo menos tú fuiste. evangelio. Entonces, para mí, si hiciéramos eso del aceite, es más, también tengo un cuento. Oye, te cuento. Un estudiante, que tú también la tuviste, que tenía un problema eh, cerebral. Ujú. Eh, una vez fue a hablar conmigo y nada, yo como que le di un par de consejos, qué sé yo, y yo le dije que, mira, yo quiero orar por ti. Y oramos.
Y esa es una de las únicas veces en mi vida entera que yo me he atrevido a cogerle la palabra a Dios y orar sanación por una gente. Y ahí mismo, yo estaba rajado dando gritos, muchacho. Pero yo le dije al Señor, tú sabes que a mí me da miedo hacer esto, porque yo no sé lo que tú vas a hacer. Pero tú me dices a mí que ore por sanación. Yo quiero que tú la sanes. Sánala, Señor. Y eso a mí eso me mató de verdad. Porque ella no se sanó. Claro. Pero ella está mejor, en verdad. Pero eso es lo que digo, que sanidad, como que uno pide lo que uno cree que quiere, pero el Señor la interpreta de la forma correcta, por decirlo así, y ofrece la sanidad que la persona necesita, por decirlo así. Bueno, es que también, vamos a Suena decir, como lo que tú dices, de como derrotista. sí, pero No sé. yo creo que o sea, verlo así funciona en cuanto a lo de la gracia que tú recibes. Tú puedes recibir varios Sí. niveles de gracia. La gracia del consuelo. Tú la vas a recibir siempre con la oración. La gracia de renovar tus fuerzas, tú la vas a recibir siempre. La gracia de la perseverancia, tú la vas a recibir siempre con la oración. Ahora, está la gracia de la sanación. O sea, la física. Y entonces, es el mismo problema del que hemos hablado en muchas ocasiones. Es como cuando tú vas donde tu papá, o tú eres papá y yo soy papá ahora, y un hijo viene y nos pide algo. El hecho de que te pida algo y tú no se lo des no significa que la oración o la plegaria fue inútil. Sí. Simplemente significa o que fue ignorada, o que no vale la pena, o que no tenga el poder de hacerme reaccionar. Hay veces que... ¿Cuántas veces Nicolás me pide algo y yo no se lo voy a dar? Pero como él me lo pide, yo digo, está bien, vamos a dárselo. Está bien, es verdad. Y sobre todo si insisten. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que Jesús dice. Literal. Que la viuda insistió y el tigre dijo que el tipo era malo y dijo, ya, para que me deje de fuñir. Y lo peor del caso, men, es que esa es la mayoría de las veces con los hijos. Pero una vez tú le dices que no, y ellos se ponen rencorosos y se quillan y te lo echan en cara, qué sé yo qué, y se ponen a llorar. Pero hay veces que tienen que decirle que no por diferentes razones que ellos no entienden. Claro. Hay veces que la razón es estupidísima. Por ejemplo, Nicolás, también hay veces que la razón es que simplemente yo no quiero y ya. Literal. Pero, o sea, muchas veces tiene que ver con algo. No es de que arbitrario. Claro, claro. Pero puede ser, por ejemplo, lo dijo con mala actitud. Claro. Ya, te fuñiste, no te lo voy a dar. Me lo hubiera dicho de otra manera, te lo doy. O ya te di otra cosa antes, entonces no te quiero malcriar. Ya, te fuñiste. El momento, exacto. ¿Qué? Yo hay mil razones. Pero uno como que se le olvida eso. Y también está la gracia de confiar en la voluntad de Dios. Que sería lo que la gente dice. La oración no cambia a Dios, sino te cambia a ti. Es verdad. Y es una gracia que uno recibe en la oración. Y Jesús la pidió. Cuando Él le dijo al Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Pero el hecho de que uno reciba todas esas gracias no significa que uno no vaya a recibir necesariamente la gracia de la sanación. No, claro. Si no, uno no ora por eso. Pero nosotros no creemos eso. Entonces yo pienso. No, es verdad. Mi pensamiento es, si usáramos el aceite, creyéramos más. Creyéramos más. Es verdad. Eso es lo que te digo. El hecho de tú usar aceite, como que tú estás convencido de que eso va a hacer algo. Otro nivel. Ey. Yo le pregunté al pastor, amigo de nosotros, el otro día, que yo estaba enfermo. Yo estaba pensando en ese pasaje. Porque él dice que Mario no oró por ti, que sí, que. Y yo dije, yo estaba pensando, dije, ¿qué es lo que es aceite de unción? ¿Hay una fórmula o algo así? Pero bueno, eso no va al punto. Pero como que, ¿qué es lo que se usa? Un aceite de canola que yo tenga ahí en mi despensa. No se siente especial. La próxima vez que lo vaya a hacer, voy a coger aceite de oliva extra virgen. Voy a empezar por ahí. Ya. Y échale especias aromáticas. Mirra. Bueno, esa es rara. Hay otra que en verdad, para los protestantes, es algo que se critica mucho.
pero que también, lo hemos hablado yo creo en el podcast, de la absolución. Creo que lo hemos hablado un No, poco. lo hablamos, o sea, como que lo mencionamos una vez, yo recuerdo. Pero esta gente son protestantes y quizás lo presentan de una forma que no suena tan controversial. Que es la absolución que, bueno, un ministro, un sacerdote, actuando bajo la autoridad de Dios, pronuncia el perdón de Dios en respuesta al arrepentimiento y confesión de pecado. Suena fuerte, poderoso eso. ¿Cuál es la gracia que Dios te da? Oh, Dios te perdona a través de la cruz, remueve y cancela tu pecado y te declara reconciliado y en paz con Él. Y te da la garantía de su gracia y salvación. ¿Qué se necesita para recibir esa gracia? Arrepentimiento, y en la cual también yo pretendo resistir, seguir pecando, aceptar la responsabilidad de mis acciones y procurar reparar cualquier daño que yo haya causado. Y con fe recibí el perdón de Dios. Entonces, ¿por qué digo que esto es controversial? Porque todo el mundo puede decir como que, bueno, yo pido perdón al Señor y Él me perdona. Y ya, yo no necesito ir donde un tercero, o peor aún, de que un ministro, a confesarle lo que yo hice y a pedir perdón delante de Él para que Él me diga, el Señor te perdona. Pero en verdad, eso es poderoso. Es lo mismo que estábamos hablando de eso, de cuando alguien viene y ora por ti. O sea, si tú oras tú, por experiencia, no sé si sea normal, no sé, pero como que tú haces algo y tú pides perdón al Señor y te arrepientes. Pero en un sentido, eso como que no se te va de la cabeza. Como que te vuelve. Sí. Como que tú sigues pensando en como que tú sigues siendo culpable. No como que ya el Señor te perdonó eso. Ya. Tú estás en plena comunión con Él. Y no es diciendo, o sea, eso es parte del arrepentimiento. Pero algo es arrepentimiento y algo es como el sentirse en falta como perpetuamente por La cosas que tú absolución, hiciste hace descargarse. mucho. Eso es. Aunque tú pediste perdón y el Señor te perdona, tú no sientes que eso fue descargado. Entonces, el hacerlo ante una persona lo cambia porque es una persona que te está diciendo, tú confesar delante de una persona y no de que solo en tu mente, tiene un efecto de que tú haces algo, ya es como que te escucha alguien, como que lo hace más de verdad. No diciendo que la oración no sea de verdad, pero al Sí. menos en la psiquis, en la mente humana, tiene un efecto. Y que esa persona te escuche y te diga, tú te arrepentiste, el Señor te perdona, ten paz. Eso es una gracia. Sí. ¿Sabes qué? Eso, Eh, yo pensando también. Tengo mucho cuento con Carla últimamente porque es que, tú sabes. El otro día hizo algo ahí, como lo que nosotros denominamos una tontinada. Y yo me quillé. Y como que yo le dije, mira, bueno, ella se dio cuenta que yo me quillé. Y entonces después nos pusimos a hablar. Y en un matrimonio no se perdona de forma cada gratuita, rato. básicamente. Sí, O sea, sí. como que, ¿qué vamos a hacer? Y hasta si tú no te perdonas como en ese momento, se perdona, obligado. Tú no, como que el perdón llega hasta solo a veces. Sí, claro. Pero yo estaba quillado todavía. Y cuando eso me pasa, yo digo, concha, yo estoy quillado, yo la tengo que perdonar. Pero al mismo tiempo yo sé que yo la voy a perdonar. Entonces como que no me preocupa tanto el estar molesto momentáneamente. Sobre todo si no estoy haciendo nada más tengo el sentimiento en mi corazón y ya, porque imagínate, está ahí. Pero
seguimos hablando y entonces le expliqué por qué fue que me molestó. Y ella se puso a llorar y me pidió perdón. Y ya, yo no puedo taquillar otra vez ya. Automático. No pude seguir quillado. Y le di un abrazo y le dije, ya, olvídate de eso. Ya pasó, eso fue un disparate, eso fue una tontinada. Nadie sabe por qué rayo pasó eso, pero fue una tontinada. No sé qué. Y entonces, y el plan, eso fue el domingo, entonces, hoy es lunes, fue ayer. El plan era, antes de que eso pasara, llegar de la iglesia y coger el motor y salir a comprar comida y comernos en la casa viendo Naruto. Genial. Eh, entonces, como pasó eso, ya yo estaba quillado y como que ya no quería hacer nada, qué sé yo. Pero, nada, desde que llegamos, lo hablamos y pasó eso, yo le dije, ya, olvídalo, vamos a montar nuestro motor y vamos a ir a comprar nuestra comida y todo está bien. Yo te perdoné, que sé yo cuánto, normal. Ya, Ya. se descargó de una manera, man. Y se sentía como que en tanta paz. Y es increíble cómo pronunciar las palabras yo te perdono tiene un efecto, Ujú. una gracia, man. Es un regalo. Eso es. Eso es. Lo heavy fue también el que yo te mandé otra vez. Era alguien hablando de eso, de la absolución, qué sé yo. No me acuerdo de qué era que estaba hablando. Y mencionó la absolución. Y después pone entre paréntesis de que, o consejería Ah, bíblica, como sí, sea que le llamen en tu iglesia. Y exacto. yo, como que en mi mente hizo como que, boom. O sea, que nosotros le llamamos consejería, literalmente es eso. Una persona está luchando con un pecado y va donde un líder espiritual que lo escucha y te lleva al arrepentimiento y a tu toma de decisiones, que sí o qué. Pero parte de lo que la persona hace, el consejero, es ayudarte a entender que tú has sido perdonado por la gracia de Cristo y Ujú. que ya, tú estás libre de eso. Y entonces, literalmente, es lo mismo. Sí. Lo que pasa es que ellos lo dicen como algo más como tienes que ir a confesarte. Ellos lo ven como algo que tú tienes que hacer. Pero en verdad, tiene lógica que si algo tan bueno y tan necesario para el ser humano, para el cristiano, que tú lo hagas regularmente. Si tú lo piensas también, Mateo 18 lo usamos todo el tiempo para hablar de cómo resolver conflictos en las iglesias Ujú. protestantes. Y eso es lo que significa Mateo 18. O sea, tú tienes un problema con alguien o alguien tiene un problema contigo, háblenlo. Para tú Ve. reconciliar tienes que pedir perdón. Eso es. Ujú. Y yo creo que un católico o un anglicano o quien sea estaría de acuerdo con que si tú te arrepientes delante de la persona a la que tú ofendiste, tú no necesitas ir a una confesión con un cura. No, en verdad, Porque probablemente no. ya, lo que Ya está pasa por lo resuelto. regular, la gente va a las confesiones, es por lo regular, por pecados que son más privados o que tú no quieres Sí. confesarle a la persona. Oh, exacto. Ellos te animan a que tú vayas y resuelvas el lío con la otra gente. Que eso pasa también. Sí, Tú tienes el problema y tú no lo has soltado y tú a la otra gente. Entonces, después de la confesión, tú vas y, y haces la paz y ya como que le das cierre a eso. y hay veces que hay pecados que tú haces contra una persona. Yo no sé qué tan de acuerdo estoy con esta declaración, ok, pero la voy a hacer porque Que no que no hay que tiene decírselo. un poco de sentido a veces. A veces. En casos específicos. Que hay que estudiar a fondo. Porque por lo regular, siempre hay que ir a la persona. Aunque la persona no lo sepa. Pero quizás hay algunos casos de algunos pecados que uno puede cometer contra una persona en algún tipo de esfera en el cual tú no tienes que necesariamente ir a donde esa persona y pedirle perdón. Un ejemplo que es el que he escuchado y que me hace sentido. Si tú como esposo o esposa ves a una persona con lujuria, tú no tienes necesariamente, o sea, y tú no haces nada, tú no fornicaste ni nada por el estilo, ni entablaste una relación, ni nada. Simplemente tuviste un pensamiento lujurioso con alguien. Eso pudiera pasar
a menudo, depende de qué tipo de persona tú seas. Ujú. Tú no necesariamente vas a ir donde tu esposa o esposo y le vas a decir, ah, mira, vi a fulanita, a fulanito, y lo deseé. Perdóname. No que esté mal, Sí. pero quizá no es necesario en ese Sí, caso. por eso te iba a decir que hay casos en el cual es bueno tú hablar con alguien para tú saber o que te aconsejen ¿Qué tan cómo ir a hablar necesario? con la Exacto. persona, ¿no? Y qué decir, qué no decir, cómo, Abordarlo. porque si uno no, o sea, eso es sabiduría. Si uno Exacto. hace la cosa así a lo loco, puede que empeore más la situación. Exacto. Entonces, en ese Incluso tú puedes sentido, pedirle a esa persona que vaya y te acompañe a hablar con la otra, y eso también. también ayuda muchísimo, como un Exacto. intermediario ahí. O sea, que en ese sentido, yo le veo el valor a poder hablar Claro. con un líder espiritual y recibir de Dios el perdón. Ujú. Y quizás no te lo tiene que decir, somos protestantes, no te lo tiene que decir así, de que Dios te perdona, hijo. Pero como que tú lo sientes. Pero Tú sientes la gente te lo dice una como quiere descarga. también. También, pero no te presigna. No, pero te lo dice, Dios te perdonó. Sí, Ya, dale para allá, dale cosa para es. adelante, sigue para allá. Exacto. ¿Qué más? Ordenación. Esto, en verdad, a medida que yo iba creciendo, no era algo que yo había visto en mi iglesia. Pero recientemente, tú sabes que de repente como que procuraron eso y los Mm, ordenaron, lo cual es interesante. Pero bueno, ¿qué es lo que es la ordenación? En la ordenación, bueno, aquí obviamente estoy usando los contextos episcopales. Un obispo le pone la mano a la persona que está siendo ordenada y con oración confirma los dones y el llamado de los candidatos, los consagra y les otorga la autoridad de servir a Cristo y a su iglesia en el oficio para el cual fueron llamados. Dígase diácono, sacerdote u obispo. Entonces, qué gracia, esa es lo externo, la imposición de mano y la oración, ujú. básicamente. ¿Y cuál es la gracia que se recibe? Dios otorga el don del Espíritu Santo para el oficio y el trabajo para el cual tú estás siendo ordenado. O sea, Dios te da la capacidad, llenura del Espíritu Santo para tú poder ejercer el rol para el cual te están ordenando. Eso lo hacemos igualito. Explica. Al pie de la letra, así mimito. Yo sé que es así, mismo. Yo estoy ahí ya. Te ordenaron. ¿Sí? ¿Cuándo fue? En mi cumpleaños, Ah, el 25 de agosto del 2024, en mi iglesia hicieron una asamblea extraordinaria antes del culto. Se votó por aceptar los candidatos a diaconado ujú. y cuando se contaron los votos y los diáconos fueron aprobados por la iglesia, los candidatos, pues nos pararon Fueron ahí ungidos. en el púlpito delante de todo el mundo y Digo, los le impusieron pastores las manos. nos abrazaron, nos pusieron las manos y simbólicamente lo que no alcanzaban sus manos, también estábamos todos juntos ahí. Y la iglesia también, en conjunto con ellos, también oró por nosotros y oraron para que recibiéramos, Que Dios nos use, nos para que llene Dios del nos use Espíritu. y para que, Exacto. Lo literal, hagamos bien. lo mismo. Y eso te confiere una gracia Y eso también. me confiere una gracia. Porque no es lo mismo tú pararte y decir, yo voy a hacer una iglesia, yo soy pastor, como lamentablemente mucha gente hace, y se salta eso de ordenación. Ujú. Que atento a ello, yo me autodenomino pastor Porque y sí, ya, yo yo soy soy duro. pastor. Y lamentablemente, normalmente, eso lleva a fracasos Horribles. horribles y abuso y maltrato de Y muchísima gente. de hecho, Abraham, también se hace cuando uno va a predicar en una iglesia. Sí, es Oh, verdad. hermano, venga. Uf, Sobre todo si no hay un pastor o algo así, como le que ponen la mano, te presentan a Señor. la iglesia y después te ponen Uh, la mano y oran por ti. la. Úsalo, Señor. Úngelo, Señor. Amén. Te ordenan. Sacramento. ¿Qué más? Este depende de cómo uno interpreta el bautismo. Que ya este es el último que nos queda de los sacramentos de la iglesia, que es Ajá. la confirmación.
Pero más o menos hacemos algo parecido. Lo voy a leer. En la confirmación, el obispo le impone las manos a un laico, un cristiano promedio, y ora por él para que el Espíritu Santo lo fortalezca eh, después de un periodo de formación. Y en la confirmación, yo hago una confesión ya madura de mi fe y públicamente renuevo los votos y promesas hechas en mi bautismo. Ahí entra en detalle de qué es lo que es el bautismo. Claro. Qué gracia Dios otorga. eh, o sea, o sea, los dones del Espíritu Santo siguen empoderándose en mí para crecimiento diario en sabiduría, valentía, humildad ante Dios y todo aspecto de mi vida y mi trabajo. eh, Disciplina, que si es que, no, leí otra cosa, ya, eso. Nada, ser cristiano. Ya. O sea, Habría para que entrar entender esto. en detalle, exacto, de En detalle de qué es lo que es el bautismo. Pero básicamente nosotros hacemos eso. Lo que pasa es que nosotros fusionamos la confirmación con el bautismo. y la Entonces, dividimos al mismo tiempo. cuando alguien se bautiza, lo confirmamos. En un sentido. Entonces, para entender eso, algo que se me ocurrió, Abraham, es Bueno, que... espérate. Cuando se bautiza a un adulto, nunca hace confirmación. Ah, es Porque su verdad. bautismo y su confirmación son el mismo evento. ¡Ey! O sea que Burley. nosotros básicamente hacemos Siempre hacemos confirmación, bautizo, bautismo. confirmación. Eso es lo que hacemos. Oye, vamos a dejar este episodio aquí, cuando terminemos Sí, sí. de hablar de la confirmación, y vamos a hablar de los dos sacramentos de los evangelios en el próximo. Claro. Entonces, vamos a terminar explicando solamente un poquito de que más o menos no, si alguien llegó hasta el final del episodio, no creo que vaya a comentar algo así, pero si tú estás escuchando esto, no vaya a comentar que estamos tergiversando la escritura y lo que significa el sacramento del bautizo, porque estamos haciendo una pequeña eh, similitud muy vaga y generalizada. Con la circuncisión. Pero, más o ¿Tú leíste menos. tú leíste mi mensaje ¿De qué? de hoy en el grupo? Yo medio lo leí. O sea, después te leí algo más y yo no lo leí. Pero bueno. Para nosotros, Bueno, los cristianos promedio dominicanos que venimos como del círculo bautista y qué sé yo, hacemos algo que se llama de que presentación de niños. Cuando un niño nace, ujú. uno lo lleva a la iglesia y entonces como que ahí uno ora por el niño y Por los por los padres, padres por la iglesia. y le pide a la iglesia que lo ayude a que el niño crezca y lo críen en el Señor y qué sé yo. Después el niño crece, vive su vida, cree que es cristiano durante toda su infancia, porque él es cristiano. Él se crió creyendo todo eso. Exactamente. Por lo Para él tanto, esa es la realidad. es cristiano. Es así. Después llega un momento en su vida donde el niño tiene que tomar la decisión de si él va a continuar viviendo esa fe que recibió De sus y padres. la va a hacer suya, o si él va a decir, ¿sabe qué? Esto no es para mí, me voy. Entonces nosotros hacemos el bautizo. Y si un niño dice, concha, yo quiero ser esto que me criaron para hacer, entonces yo voy a decir, ahora yo me convertí y me voy a bautizar. Fin. Y si no, estás por el mundo Ya. por ahí y ya, te desacataste. Entonces, Otra cosa que estaba pensando es esa también. Hay gente que se bautiza y después se desacata. O sea, se bautiza también, chiquito y después se desacata y hay y gente que después se vuelve. bautiza grande Y y en se un desacata. sentido, también, pero lo que digo como que cuando vuelven del desacate, en un Ahí sentido se se hace algo confirman. parecido a la Sí, es confirmación. verdad. Como que estoy oficialmente como que dedicando Confirmando. o rededicando mi vida al Señor y se ora para que el Señor le dé fortaleza y perseverancia y Exacto. lo llene del Espíritu, etc. Básicamente es un momento donde uno, con conciencia, se propone Madurez. seguir a Cristo. Ya. Y la gracia que tú Ujú. recibes cuando eso es la gracia Se de canta la canción. He ya pertenece. decidido Ah, ok. ir a Cristo. Pero
em, De verdad, se canta esa también. para nosotros los bautizos son Esa va a ser. diferentes a los de los sacramentos, pero nada, simplemente asumamos que la confirmación es cada vez que alguien decide conscientemente seguir a Cristo como una decisión como firme y personal y llena de convicción. Entonces ahí ya esa es la confirmación. Y obviamente, primero, obviamente eso es algo externo porque tú solo tienes que decir a alguien, nadie se Exacto, hace como que cristiano la solo. gente no se queda de que en secreto y ya, de que Exacto. he decidido que voy a seguir a Cristo y no se Y lo ya. digo absolutamente a nadie, como que no procede. La gente lo habla de eso, de esa Y lo experiencia o esa segundo decisión. es que te dan, o sea, en oración te dan, oran por ti para que Dios te ayude a perseverar, básicamente. Y entonces yo quiero concluir, por lo menos yo, no sé si tú quieres decir algo más, con esta Es un idea. sentido como cuando uno se casa, como que eso puede ser algo, en el sentido de una gracia que se te otorga, de como que eso puede ser algo que te venga a la mente cuando tú estés en una situación de tentación o qué sé yo qué. O sea, Claro. a mí no me ha pasado personalmente, pero quizás es porque nuestra sacramentología es muy bajita. Pero, o sea, yo no pienso de que en mi bautismo, prácticamente nunca. Bueno, pero hay gente que dice Pero que no se puede bautizar hasta que sienta como que ya tiene su vida como que es lo mismo que dice la gente de casarse, como que no, yo no me puedo lo casar que digo es como todavía. que alguien puede pensar como que cuando se vea tentado a algo, a pecado, al pecar de forma grave, que sé yo, que como acordarse de ese momento en el cual se bautizó y que Ya. oraron por él para que el Señor le diera perseverancia, Sí. que sé yo, que en un sentido esa oración se sigue contestando a lo largo de la vida. Y esa es una gracia conferida que está ahí. Pero, ¿qué es lo que te iba a decir? Que los sacramentos también son un engaño, eso es mentira. Simplemente es la oración. Toditos son oraciones. Todos son oraciones. Nosotros creemos que Dios nos da lo que le pedimos. Si nos casamos, le pedimos a Dios que bendiga nuestro matrimonio y nuestra unión. Si nos convertimos, le pedimos a Dios que bendiga nuestra vida espiritual. Si nos hacemos pastores o diáconos, le pedimos a Dios que bendiga nuestro ministerio. Si estamos enfermos, le pedimos a Dios que nos sane. Y si hemos pecado, le pedimos a Dios que nos perdone. Sí. Y si no somos salvos, le pedimos a Dios que nos salve. Ya. Al final la oración es el medio de la gracia. Él. Escucha. No. Mortal. Entonces en nosotros dos sí es más humano. En los otros dos, el aspecto físico y externo es más notable. Sí, porque estos son los inventados. En lo que son de la Exacto. iglesia. En lo que son de la iglesia es la oración, básicamente. Es verdad. Y quizás sí, obviamente, hay un precedente bíblico El para aceite. ponerle, Y el anillo. como para dar un nombre a esto. O sea, Sí. como separarlo de alguna petición cualquiera. Aunque Claro, o sea, también, un tipo de una petición bien específica. si tú lo piensas, o sea, hay muy pocas peticiones que se salen de esta categoría. Sí, ahí está todo. La única que yo puedo pensar es como dinero o algo así. Que Como provisión quizá material. bíblicamente eso no es. Algo, Bueno, no sé. pero después de ahí, casi todo lo que uno pide está aquí, en estas 7, en estas 5. El octavo sacramento en la iglesia de Joel Austin. Y, ok, bueno, ya terminé de lo que quería decir. O sea, es una indirecta para el que tenga oídos para oír. Qué oiga. Escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. De la De la prosperidad. No. Bueno, estoy relajando. Bueno, recuerden que gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que creemos que no hay que ser teólogos para uno poder hablar sobre temas relacionados al cristianismo, a teología, a la fe, cosmovisión o lo que sea. Simplemente, usted es cristiano, usted habla con otros cristianos, ya, cristianos promedio. Puede sacar su propio podcast también, pero bueno, ya eso dependerá de lo que quiera hacer. Pero si le gustó el episodio, le animamos a que comparta con otras personas o
ya sea que se lo mande o que hable de los temas que estamos hablando simplemente con otra gente y que mira mami, tú que eres católica, ¿qué tú crees? ¿Qué tú sabes de todos los sacramentos? Explícame un ching, qué sé yo qué. Y quizás te digan cosas muy diferentes a que nosotros estábamos diciendo, eso sería interesante, escriban en los comentarios. Pero bueno, si quisiera apoyarnos económicamente, puede hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon. Y le damos gracias especiales a todos aquellos que hacen este podcast parte de su rutina bisemanal, mensual, semestral. No. Aquellos que nos escuchan de todo nuestro episodio, ustedes son duros, señores. Para ustedes es que hacemos esto y nos imparten una gracia que nos anima a continuar, a perseverar. Sobre todo, de que aquellos que nos apoyan económicamente. Nos dan una gracia muy especial. Una gracia espiritual y material. Son el final. Ustedes son lo mejor. Entonces, la próxima semana vamos a terminar este tema de los sacramentos, hablando de las ordenanzas, el bautismo y de la cena del Señor. Y después, señores, vamos a hablar de una secta. Tú no sabes lo duro que me ha dado esto, de verdad. Esta visita fue... Yo estaba pensando en eso cuando tú me dijiste que quería hablar de eso. Y dije, bueno, realmente como que cuando hablamos de otras denominaciones tendremos a mostrar demasiada gracia. Y yo dije, en este caso no se puede. Fue muy porque es una secta 100%. No es redimible. No hay forma, de verdad. De verdad. Lo único bueno que saca son las buenas obras que se hacen, pero aún eso está manchado. En un sentido. Pero bueno, también en un sentido personal da pena. no, pero... sí, o sea, da pena porque en ¿no? el sentido individual, la gente que está ahí está engañada. Sí. Y Estoy siguiendo un canal nuevo, ateo. Cuando hablemos de ese tema, lo voy a mencionar en el episodio. De cómo él ve las religiones. Él hace lo que nosotros estamos haciendo. Él hace visitas a iglesias. Interesante. Entonces todos sus videos terminan de que, hola, adiós, soy no sé quiéncito, soy ateo, vayan a la iglesia. Y bueno, vi un video de él visitando una iglesia mormona. De esa... Ya ahorita el spoiler. ¿Qué importa? No importa. Pero sí. Y ya todo el mundo lo cerró para este momento. El outro. Fui a una iglesia mormona, señor, y eso fue... Wow. Después de recibir como 7 visitas a tu casa. Sí. Y contando, porque ellos van a seguir viniendo. Y yo quiero eso. Pero wow, eso fue de verdad. Y ni siquiera fue tan malo, pero es que fue demasiado fuerte para mí. Demasiado, de verdad. Pero bueno. ¿Y Nicolás fue? Él no fue, él iba ahí, pero no fue porque se quedó con mi suegra en San Cristóbal. No, mejor que no. Yo sí. Adiós. Bye.